increíble, la verdad. Pedro Franque está con nosotros, ex ministro de Economía, le damos la bienvenida. Pedro Franque, muy buenas noches, ¿lo tenemos? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Pedro, a ver, lo primero, siempre leo tus columnas en Hildebrand en sus 13, ¿no? Debemos cruzarnos de brazos hace 3 semanas. Ni avestruces ni cangrejos, impuestos, focalización y la ley del embudo. Lo primero, ¿qué te han parecido estas medidas puntuales que ha dado el gobierno y el Congreso de la República? Impuesto selectivo al consumo en el tema de las gasolinas y la reducción de DIGB para algunos alimentos. Mira, el gran problema que estas medidas tienen 2 problemas en realidad. La primera es hasta qué punto eso se va a trasladar al consumidor. Lamentablemente hay muchos intermediarios en varios de estos mercados. Por ejemplo, en el tema del gas licuado de petróleo lo hemos visto con la experiencia, pero también en otros mercados, ¿no? Del azúcar y otros en los cuales el Estado exonera el IGB, pero el empresario se puede quedar con parte o todo de esa exoneración y solo reducir una parte de los precios. Entonces eso es un tema en el cual el Estado está sacrificando dinero que puede servir para la educación y la salud, pero el beneficiario no es el pueblo. Y el segundo gran tema, bueno, en realidad es que en algunos casos, bueno, los principales consumidores, que es lo que se criticó mucho de la propuesta del Congreso, son los sectores de altos ingresos, digamos, los sectores medios altos y no los más pobres. Y por eso yo he insistido en que me parece a mí que si hay que dar una respuesta a esta situación, me parece económicamente difícil de las familias, el alza de precios está golpeando a los consumidores, pero la respuesta fundamental en una economía, digamos, de mercado progresista, en una economía social de mercado que se preocupe por la gente, es darle ingresos a la gente. No es el asunto de controlar precios, y las exoneraciones tributarias en general no son la mejor medida. Yo entiendo que en circunstancias de emergencia diversos países las han aplicado, pero la medida más efectiva es hacer que la gente pueda tener más ingresos, mejorar su empleo y darles transferencias directas, mejorar las pensiones para que la gente tenga más dinero a la hora de ir al mercado. Ya, pero, esa es la recomendación estándar, digamos, yo diría, de la economía, ¿no? Digamos, la manera orgánica de aumentar los empleos de la gente sería aumentar la productividad y por ende aumentar los salarios. Una manera directa de hacerlo sería o aumentar la remuneración mínima vital, que podría traer otros problemas. Tú también lo planteas como una posibilidad en tu columna, dicho sea de paso, ya se hizo. O también justamente la posibilidad de los bonos, que tú lo planteas en tus columnas, también lo comentaba Carolina Trivelli. ¿Por qué no han ido por esa posibilidad entonces este gobierno? ¿Qué ha pasado desde que has dejado tú el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Por qué no abrieron por esa vía? Sí, es que claro, es un problema llegar a la gente de menores recursos, pero fue una realidad con la cual se lidió durante la pandemia e imagino que algún aprendizaje habrá habido. Mira, yo creo que lo que ha sucedido es que ha habido un cambio brusco del escenario internacional. Con la guerra de Ucrania, los precios realmente se han disparado, venían ya subiendo, pero se han disparado mucho, y yo creo que ha habido una reacción por parte del gobierno y del Congreso tardía y insuficientemente reflexionada. Y yo creo que es verdad que hay un cierto, digamos, como desgaste, ¿no? Hay gente que dice otra vez los bonos, pero nuevamente hay una circunstancia particular. Yo lo he escrito, ¿no? Cuando yo salí del ministerio, yo ya no pensaba que había que dar más bonos. Yo pensé que ya el momento había pasado, la economía se estaba recuperando, había que seguir empujando la reactivación económica, es un gran tema, pero yo pensé que ya bonos no eran necesarios. Pero me parece que ahora las circunstancias son apremiantes y lo requieren. Y en general en el mundo hay un peligro de lo que se llama estanflación, va a haber un crecimiento económico mundial mucho menor, y el Fondo Monetario Internacional está anunciando que la gran mayoría de países van a crecer menos de lo programado. Entonces hace falta nuevamente dar medidas de estímulo económico, y yo creo que la idea de un bono, de una transferencia directa, es la medida más efectiva, porque el dinero no se queda en ningún intermediario. El dinero va directo a la cuenta de la... Pedro, dame un segundo, Pedro. Estamos teniendo un problema. Solamente quiero confirmar que tenemos nuevamente la conexión adecuada para poder escuchar tu punto de vista. Confírmame ahora. No, tenemos teniendo un problema, ¿no? De una manera muy liberal. Sí, a ver. Yo te estoy escuchando. Pedro, sí. Es que creo que tenemos un problema también porque justamente tu señal se cortó por momentos. Déjame ir un segundo, por favor, para retomar. Hazme la prueba en la interna, por favor, José.
Ya está, ahora sí. Pedro, dale por favor. Entonces tú creías que los bonos ya no eran necesarios, pero ahora ves una realidad distinta. ¿Por qué el gobierno crees que no se ha animado a eso? Porque, seamos honestos, también es la manera más fácil, si se quiere, las medidas que se han dado. Porque claro, el IGB por ley dice que se reducen, pero nadie asegura que efectivamente esa reducción va a llegar a los consumidores finales. En el selectivo al consumo es casi lo mismo, en cambio en el bono es directamente. Nuevamente es un tema de facilismo, de incapacidad del gobierno por hacer las cosas correctamente. Yo creo que lo que ha habido por parte del gobierno es una reacción apresurada ante una protesta popular que se encaminó ahí precisamente por el rol muy importante que tuvieron los transportistas y algunos agricultores en la protesta. Entonces, lógicamente, los transportistas que reclaman que les quiten el impuesto al combustible que afecta directamente a los transportistas. Entonces, como una medida un poco de emergencia, de respuesta a este bloqueo de carreteras, hubo varios muertos, la situación estaba bien crítica, el gobierno ha cedido, digamos, concedido lo que eran los principales reclamos de la población, que es la respuesta directa, ¿no? La gente le duele el alza de precios y quiere que le bajen el precio, pero lamentablemente la mejor respuesta de la economía es ir por otro camino, que es el de darle ingresos a la gente. Pero entonces no descartas que justamente, ¿no?, ante las protestas, ¿no?, algunas violentas, el gobierno cede en todo lo que puede, pero eso lo único que hace es, digamos, patear el problema y luego que pueda haber una movilización, una protesta aún más grave, aún más aguda, aún más violenta. Bueno, el tema de las protestas sociales tiene su propia dinámica que es compleja y yo veo que hay una situación difícil en varias zonas mineras, hay varias protestas programadas para esta semana y yo sí creo que hace falta una reacción más rápida y que el anuncio de una transferencia directa, de un bono que le ponga dinero a las familias. Hemos, desde los gobiernos anteriores y desarrollado un sistema mucho más ágil de poder hacer esas transferencias a través del sistema bancario y del Banco de la Nación. Entonces hoy ya existe un sistema que podría hacer esas transferencias de una manera mucho más rápida que la que hemos tenido en el pasado y creo que es una herramienta que tal vez falta conciencia en el gobierno de que es una cosa que puede ser importante. Pedro, tú has tocado el tema de los transportistas y recuerdo, claro, ¿no?, tu preocupación respecto de ese tema cuando estabas en el ministerio y que finalmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pues no daba pie con bola. Parece que el Ministerio de Transportes primero se alió con colectiveros, finalmente siempre los recibió, están las entradas de Giovanni Díez. Es decir, es cierto, ¿no?, cuando las cosas se agudizan por la guerra Rusia-Ucrania, suben los combustibles, sube el tema de la urea para los agricultores, pero el tema del transporte ya estaba ahí. ¿Por qué se pateó? ¿Por qué se dejó de lado? Y finalmente coincide con la guerra, ¿no?, ruso-ucraniana y claro, todo el tema revienta y la solución del gobierno, ¿cuál es? Más de lo mismo, te doy todo lo que me pides, así le esté dando fuerza a un sector informal con una parte, también hay que decirlo, ilegal, delincuencial. Bueno, yo creo que aquí lamentablemente los intereses de estos sectores tienen mucho peso, lo hemos visto también en el Congreso de la República, que también ha tenido una serie de congresistas defendiendo en realidad los intereses de todos estos transportistas que, bueno, hacen un lobby a favor de sus intereses, pero hay que pensar que primero tiene que estar el interés nacional. Necesitamos un buen transporte público de calidad, con seguridad y tal vez no se ha señalado mucho, pero teníamos devolución del impuesto selectivo de los combustibles a los transportistas que promovía la formalización. El transportista formal podía recuperar el selectivo al consumo, pero ahora ya no hay selectivo al consumo. Entonces el incentivo que había en la formalización ha desaparecido. Y me parece que eso es un tema negativo. El sector transporte es un sector difícil porque hay mucha informalidad y todos sabemos que el control de nuestro Perú, pues la informalidad es muy grande, pero yo creo que hay que avanzar por el camino de la formalización y de poner orden, seguridad y control en los distintos segmentos. Te hago la pregunta directamente. Este gobierno con Juan Silva y ahora finalmente el ministro Bustamante, ¿crees que hizo lo suyo para aumentar la formalidad o más bien para darle todo lo que la informalidad le pedía? Bueno, me parece que las últimas medidas en particular que se están planteando, ¿no?, parece que es bastante negativo, ¿no? Yo creo que las multas tratan de poner un poco de orden en el tránsito. Nuestro tránsito ya es bastante caótico
Hemos visto una serie de reportajes de combis, de microbuseros, de colectivos que a veces tienen cientos de multas y siguen circulando. Yo creo que ya tenemos un serio problema en el control de lo que sucede en las pistas, y desconocer las multas pues es un mal incentivo. Más bien lo que hay que hacer es favorecer el buen comportamiento, ¿no? Dar incentivos positivos, pero no eliminar los pocos y mal establecidos controles y mecanismos que tenemos. Yo creo que ahí la medida, por ejemplo, de reducir las multas o favorecer mecanismos de transporte informal no es la mejor. Correcto. Ahora, dices también en una de tus columnas, debemos cruzarnos de brazos, que, claro, siendo cierto que en el Perú hay abusos de monopolios nacionales, ¿no?, y que durante la pandemia hubo alzas, el alza actual de precios se debe a lo que sucede en el mercado internacional. Te hago la pregunta porque el argumento del gobierno, Pedro Castillo, Aníbal Torres y sobre todo la ministra de Trabajo, cada vez que ha surgido estos problemas en la última semana, incluso lo de Corpac, por un error justamente, ¿no?, de declarar el tema de la huelga, ha sido siempre echarle la culpa a los monopolios o oligopolios. Mi pregunta es, ¿tú crees que existe eso? Yo también creo que existe y que hay que combatirlos con más justamente libertad económica, pero hoy por hoy es una falacia decir que ese es el problema de lo que estamos viendo en estos meses, Pedro, ¿o me equivoco? No, efectivamente, la inflación hoy es un fenómeno mundial. En Estados Unidos, en Inglaterra, están preocupados porque la inflación está batiendo récords. Y el efecto principal es porque el trigo ha subido de precio y por eso sube el pan, y el petróleo ha subido a nivel mundial y el maíz ha subido a nivel mundial. Desde luego que hay problemas estructurales como los monopolios que debemos afrontar. Pero hay que diferenciar un poquito los problemas del corto plazo de la emergencia, que es el alza internacional de precios, de problemas estructurales como el tema de los monopolios y oligopolios, que hay que ser consciente que demora un poco más de enfrentar. Yo sí creo que hay inacción y que hay que ser mucho más firme en eso, pero también hay que ser consciente que hay distintos tiempos. Y hay un tiempo para la emergencia, para la reacción rápida, para la política de corto plazo, que para mí son transferencias directas, y otro tiempo que puede comenzar ahora, pero no es que mañana o en un mes vamos a lograr que los monopolios rebajen los precios, porque no tenemos la capacidad fiscalizadora estatal, los mecanismos establecidos para eso. Hay que hacerlo, pero demorará más. Y mucho menos solamente si es que se usa como una excusa finalmente para no encarar los problemas que tenemos. Una para ir cerrando, Pedro, el tema justamente, si vas a dar mayor plata directa a los ciudadanos de escasos recursos, vas a necesitar justamente más dinero en las arcas del Estado. Y tú siempre has planteado el tema de la minería, ¿no? En una de tus últimas columnas también discute justamente con Palomino, ¿no?, que finalmente dijo claramente hemos sido engañados por el señor Franque. Yo hablé con Alonso Segura, que no está en la situación de Palomino, de finalmente no dar el disclaimer correcto de dónde trabaja, para quién trabaja, y dijo que también, o sea, que si bien el Fondo Monetario hablaba de un espacio para aumentar justamente los impuestos, pues era muy pequeño y tampoco era como se había esperado inicialmente, quizá por parte del gobierno de Pedro Castillo. Pero esa es mi pregunta. Y segundo, si es que lo más lógico, más allá de ahorita aumentar impuestos, que podría ser una posibilidad, de si es que justamente en lo que tú dices, se necesita más dinero, las mineras están recaudando más dinero, pero el Estado también está recaudando más dinero por esas sobreganancias. No es que esas sobreganancias no van a generar más impuestos también. Mi pregunta es, ¿no sería lo más urgente, como tú has dicho, en vez de hablar de oligopolios, de monopolios, o en vez de hablar de aumentar de impuestos, que todos los proyectos mineros que hay en el Perú actualmente estén produciendo, Pedro, y no como está parada Las Bambas, Cuajone, etcétera? ¿No sería esa la principal tarea? Y como dices tú, en paralelo, si se quiere, ver el tema tributario, pero no es la tarea número uno del gobierno hacer que todos los proyectos mineros estén trabajando para que entre más dinero al Estado y se pueda repartir a los más pobres? Yo creo que definitivamente las dos cosas son necesarias. Por ejemplo, sí me parece urgente que se ponga en marcha nuevamente Cuajone, y que los problemas que puede haber en Las Bambas, que ahorita no lo han paralizado, tienen que resolverse, y que las posibilidades no solo de que esté en producción lo que ya está en producción, en Las Bambas está en curso, digamos, o en cuestión la ampliación hacia el siguiente tajo. Eso tiene que resolverse porque es importante que la inversión minera prosiga. Desde luego que sí. Ahora, eso no es para nada contradictorio con el hecho de que se puedan cobrar, y existe un margen importante de impuestos que se pueden cobrar a la minería. Es cierto que la minería tiene
según el Fondo Monetario Internacional, una carga tributaria total, según la medida que ellos hacen, del 37%, y que podría ser un 4% más, dicen ellos, ¿no? Hay un margen, y ese 4% es platita, digamos, no estamos hablando de, claro, de millones, estamos hablando que están en juego miles de millones que hoy tienen como un beneficio extraordinario porque los precios están altísimos. Ya, Pedro, ¿no? O sea, pero que el cobre está a $4.70 y entonces hay una opción, hay una oportunidad que tampoco podemos dejar pasar, ¿no? Claro que no, y incluso yo voy a ir más allá, porque voy a decir, no es argumento que el Estado sea incapaz de gastarlo, de invertirlo correctamente y que se lo robe, si se quiere, porque tú podrías armar un fondo soberano como lo tiene Noruega y finalmente que ahí vaya la plata. Así que ese tema no es ningún argumento, pero mi pregunta es quizá ese 4% que podría subir aumento es menos de lo que sería que todos los proyectos hoy por hoy puedan producir a full para aprovechar este pico de los minerales. Esa sería mi tarea número 1. Mira, digamos, haciendo los números que hay del año pasado es que a pesar de todos los conflictos que hubo, que todos debieron haberse resuelto, no estuvo bien que se paralizara, etcétera, ahí se perdió menos del 1% de la producción minera total. Yo creo que igual lo de Cuajone, como te digo, me parece que es grave, ¿no? O sea, ya tiene una buena temporada parada, eso no debe admitirse. Y yo creo que sí hay que promover lo máximo posible que los distintos mineros salgan adelante. Este año tenemos que debe comenzar a producir Quellaveco. Como te digo, está el nuevo Tajo de las Bambas. Hay otros proyectos mineros como Zafranal, que yo cuando estuve en el ministerio lo vimos, ya está como para que vaya avanzando. Yo creo que por supuesto hay que darle un buen empuje a todo eso. Pero al mismo tiempo hay que tratar de sacarle el mayor provecho posible para los peruanos. Y si hay un espacio para que esos proyectos mineros pueden dejar un poco más de recursos para mejorar la educación, la salud, esta ayuda de emergencia que necesita la gente, pues hay que aprovechar. Ya, pero son miles de millones de soles que están por ahí. Pero me imagino que también dentro de la competitividad tiene mucho que ver el tema tributario, pero también justamente estos problemas sociales. Y eso también hace perder competitividad al Perú, porque si tú vas a otro país que tiene una tasa mayor de impositiva, pero tienes la seguridad de que si el Estado te da permiso, nadie te va a parar el proyecto, eso también ayuda justamente a la competitividad de ese país. Y en eso somos los más jalados del mundo, Pedro. No sé si los más jalados, pero definitivamente es un tema serio. Y todos los últimos reportes de competitividad del Perú, tanto los macroeconómicos de las agencias de crédito como Fitch, etcétera, o los que se han hecho específicamente para el sector minero, plantean que el tema de la gobernabilidad es crítico. A nivel macroeconómico, el tema de la estabilidad del gobierno, la posible vacancia, el conflicto con el Congreso, los problemas que hay ahí, la gente, los inversionistas lo ve con preocupación. Y para el sector minero, desde luego, el tema de los conflictos es clave. No sé si viste, hace poco salió una entrevista al gerente general, CEO de Anglo American, sí, lo vi. Y él decía, bueno, podemos aportar, discutir el tema de la minería, pero invirtámoslo sobre todo en nuestra zona de influencia para amortiguar los conflictos. Yo comparto esa posición. Incluso pienso que las mineras podrían tener obras por impuestos. Entonces le decimos, oye, aporta un poco más, pero sobre todo destínalo a que toda la zona de influencia, las comunidades alrededor tuyo tengan mejor estándar de vida, su agua potable, su buen colegio, de tal manera que estén contentas y, digamos, sea, como dicen, una situación win-win, ¿no? Ganar. Podamos ganar todos. Correcto. Yo creo que ahí hay que apostar, ¿no? Pedro Franque, te agradezco mucho, el tiempo nos gana. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas noches.